Bienvenido, soy Mario Alonso, padre de familia, ingeniero y fundador del grupo Todo Logística. Junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por los puertos, el transporte, la logística y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Si este contenido gratuito fue de tu agrado, coméntalo, dale me gusta, compártelo. Con estas pequeñas acciones nos ayudas a que esta información llegue a muchas más personas. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por este tiempo para Todo Logística. Hola, pues Mario, muchas gracias. Y aquí a tu disposición para hablar sobre el mundo apasionante del ferrocarril. Tal cual, vamos a meternos en él, pero primero para los que nos están mirando y no te conocen, ¿quién es José Sí, Andrés Arribas? pues José Andrés Arribas es una persona que tiene muchos años. Yo soy licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Luego después de la licenciatura hice varios cursos y siempre he estado tratando de aprender y de incluso pues, dar clases y tal. El último, pues hace ya 17 años que lo hice en la Escuela de Negocios IES, que fue un curso de alta dirección de empresas, un programa de alta dirección. Y siempre he estado, bueno, pues tratando de estar al día, ¿no? Tengo también la capacitación profesional para el transporte nacional e internacional. Y luego, pues en el mundo laboral, que he estado simultaneando con los estudios, pues he trabajado en banca, he trabajado en empresas de bienes de equipo, en electrónica de consumo, hasta que en el año 91 pues entré en SEMAT. Y en esta compañía, que fue un shock, fue algo fascinante. O sea, yo no conocía el mundo del ferrocarril, incluso en España yo todo lo que oía de ferrocarril lo asociaba a Renfe, era bueno, Renfe, ¿no? Y cuando entré aquí, pues quedé, como te decía, fascinado y atrapado, hasta el punto que llevo aquí 30 años, la mitad de mi vida laboral, pues la he hecho aquí. Entré como controller, luego pasé a dirección financiera, cogí también tema de recursos humanos y al final, por los últimos 18 años, he estado de director general, hasta ahora. Y ahora que ya pues, ha acabado mi vida laboral, pues eh, a través de esta asociación, ¿no? Me propusieron el colaborar con ellos y, en fin, para ver si podemos dinamizar más el tema del ferrocarril de mercancía. Y me lo pensé 2 nanosegundos en decirles que ok, ¿sabes? Así que aquí estamos. Vamos a ver si podemos aportar algo. Muy bien, muchas gracias Andrés. Y realmente, bueno, dicen que todo el mundo que entra en el sector logístico, ya sea tanto en el almacenaje, en el transporte, en el aéreo, en lo marítimo o en el ferroviario, como en este caso, queda atrapado por este mundo. ¿Qué es lo que más te ha gustado del ferrocarril? ¿Qué es lo que te atrae? Pues, pues fíjate que en el tema del ferrocarril, ¿no? Eh, y es de mercancías, porque parece que es algo muy, muy rígido, es poco flexible, además siempre depende como tiene que haber un acarreo al inicio, un acarreo al final, porque no llega de punto a punto. Y todo esto que en principio es tan complicado, ¿no? Pues justamente esto lo que hace es hace el juego inverso, es como un reto, ¿no? De cómo podemos tratar de darle, pues primero de dar una cultura diferente, que se tiene como muy inmovilista, rígido y tal. Y luego en mi caso que nosotros, yo en SEMAT, lo que llevamos era, bueno, transportamos también material en contenedores, transportamos de petróleo, granel sólido, también placa de aluminio, pero en los últimos años nos fuimos centrando en la automoción. Y entonces transportábamos coches en vagones portacoches, ¿no? Y cuando yo hablaba con la gente, ¿no? Y a los chavales, en fin, a los empleados que cargaban estos vehículos, yo decía que, digo, estamos cargando una mercancía que es la única mercancía que existe en el mundo que se entrega sin empalar. Tú te compras un televisor y viene una cajita de tal, un reloj en tu estuche, pero tú compras un coche, un Audi que vale un dineral y te lo entregan, ten, aquí tienes las llaves, tal. Con lo cual hay que tener
una exquisitez, un trato, un cuidado con no dañar, porque apenas van protegidos. O sea, había que tener, y toda esta cultura, ¿no?, alrededor de la mercancía que transportabas, y al lado tenías el medio, que era el vagón, pues esto hacía que la gente se comprometiera, ¿no? Y tratar de entregarlo buen servicio, o sea, competitivo, que además había unas inspecciones brutales al llegar, porque ese coche lo estaba esperando alguien que ha dado un dinero, que es la segunda inversión más grande de tu vida después de comprar una casa, es el coche. Y entonces lo quería ya, y entonces no podemos fallar, ¿no? Y entonces yo creo que te atrapa un poco también la tensión de que has creado una expectativa y no puedes defraudar, ¿no? Y al final, pues bueno, pues al final siempre también hay una mejora continua de mejorar los tiempos de tránsito, de tratar de que todas las operaciones se hagan siempre con una exquisitez. En fin, todo esto, pues lo que te va es que no es una cosa monolítica. Te das cuenta que al final se abre un mundo de expectativas en el que tocas todo, ¿no? El trato al personal, la mercancía, el cliente, el proveedor, los operadores, o sea, bueno, pues, y todo ello. Lo que sí te digo es que por las noches, muchas noches no duermes, ¿no? No estás con estos temas. Me imagino, sin duda. En distintos países, la red ferroviaria y el equipo rodante pertenecen en algunos esquemas a una misma empresa o están, digamos, bajo el control de un organismo de Estado. En algunos otros modelos se ha dividido eso, entonces ahí está quien se ocupa, digamos, de la carretera como tal, en este caso de toda la infraestructura vial, ferroviaria, y después quienes libremente operan sobre ella. ¿Cómo ha sido en estos 30 años en tu país? Pues aquí ha habido un gran debate, porque efectivamente, como tú bien dices, por ejemplo, el modelo americano es el propio inversor privado quien hace su red, su carretera ferroviaria, sus vagones, contrata con el cliente, le explica, mira, de origen a destino, y es el dueño de infraestructura, ¿no? Aquí hubo un debate cuando la Unión Europea, cuando se empieza con los paquetes de inversión, se decide desdoblar y decir, no, va a haber un equipo gestor que va a ser el propietario, el que va a poner la infraestructura, y luego están los operadores, que lo que tienen que hacer es buscar al cliente que rueden, ¿no? Aquí hay una controversia, hay algunos que están a favor, otros en contra. Yo, en fin, a nivel individual, yo creo que me gusta más el modelo americano, ¿no? Porque al final, en el modelo europeo que se ha optado por desdoblar la infraestructura de los operadores, siempre hay una tendencia a favorecer al pasajero. Entonces, la infraestructura se piensa en cómo podemos crear esta red, pues que hacer integral, tal, ¿no? Y sin embargo, muchas veces la mercancía no tiene nada que ver con los orígenes poblacionales o con la masa. Entonces, se está creando una infraestructura que a veces, pues es que no está alineada con la mercancía. Son más ferroportuarias, son polos de desarrollo de polígonos industriales y tal, no tanto como los grandes núcleos urbanos, ¿no? Pero, pues en el caso español está el ADIF, que es el administrador de la infraestructura, y él diseña bueno, cuáles son sus líneas, ¿no?, en función de otros inputs. Y a veces, pues sí que esto te hace, pues quizá para ir a 2 puntos dar más vueltas, en fin. Esto es una polémica, yo no quiero entrar en ella, pero a mí me parece que cuando tú tienes un objetivo eh, prioritario, que son los viajeros, pues desgraciadamente, como siempre ha sido, la mercancía es la cenicienta de todo el tema ferroviario, no se queda en un segundo plano, con lo cual, a la hora de tomar decisiones, pues no tenemos la capacidad de votar. La mercancía no vota, los pasajeros sí. Mira, qué punto, ¿no? Claro, este que estás compartiendo. ¿Cómo es, cómo es la integración del ferrocarril con los puertos, en particular en España? Hemos entrevistado, bueno, a Puerto de Cádiz, hemos entrevistado a Puerto Barcelona, son clientes, Puerto Valencia, y hay distintos grados de desarrollo. ¿Cómo ves tú la integración en tu país entre el ferrocarril y los puertos? Mm. Bueno, esto es fundamental. O sea, de hecho, muchos volúmenes son a través de puertos. España tiene 28 autoridades portuarias en toda la península, con lo cual, pues incluso se da la paradoja de que entre ellos compiten, ¿no? Cuando hay una diferencia a lo mejor de 200 kilómetros y entran coches por Santander, por el puerto de Lezo, que están de Bilbao, de Gijón, o sea, que en una cornisa de 400 kilómetros hay 4 puertos, ¿no?, que ofrecen sus instalaciones para que entren o salgan vehículos, en el caso este, ¿no?
En cualquier caso, desde luego, lo que es cierto es que las autoridades portuarias manejan mucho volumen de mercancía por barco, que generalmente es uno de los medios que más... Con lo cual, esto es una fortaleza para el ferrocarril. Nosotros lo que hacemos es que son trenes completos, de mucho volumen, y esto sí que ayuda y fomenta el que pueda haber una gran alianza de los puertos con los operadores ferroviarios. Porque al final tú tienes que llevar mercancía, no es igual que vayan 20 camiones que tienen que hacer una cola con 20 conductores esperando, que llegue una composición de 20 vagones con un solo maquinista que llega, deja mercancía o la recoge, si es en el caso de importación y tal. Con lo cual, yo creo que eso para el ferrocarril es muy bueno. Se está trabajando muy bien con los puertos y con las necesidades que tienen los operadores. Y en ese sentido, España tiene vamos, aunque sea un poco el culo de Europa en cuanto a ubicación, pero permite que haya un trabajo muy sincronizado. O sea, es muy interesante. Los puertos y el ferrocarril tienen que ir de la mano. O sea, ahí hay una alianza muy potente. Cuéntame un poco de FAPROVE, donde te estás integrando, nos comentaste ahora como gerente, y cuáles son los objetivos que busca. Pues FAPROVE es una asociación fundamentalmente de vagoneros, ¿no? Entonces, es una asociación que lo que quiere es, pues, defender los intereses de los operadores ferroviarios. Esta en concreto es muy transversal, porque además de tener vagoneros, ahora ya tienen también empresas que tienen tracción. Además, hay talleres que construyen vagones. Incluso me consta que alguno está construyendo para Latinoamérica, para Uruguay, que creo que están haciendo vagones. Hay también talleres que hacen mantenimiento, revisiones cíclicas. Es decir, que es muy plural, muy transversal a todo lo que es la cadena de valor, ¿no? Y lo forman, pues bueno, yo te diría que básicamente el 60-70% de los operadores en España. Con lo cual, cumple un amplio espectro de todos los afectados, ¿no? Y yo creo que el modelo que han implementado ahora, que fue por el que me invitaron, era porque efectivamente cuando tú estás en una compañía, lo que te preocupa es tu cuenta de explotación, ¿no? Y tienes que velar por eso. Y luego está la asociación, efectivamente, pero como que, oye, yo tengo que contar y dar resultados a mi consejo, ¿no? Y luego está la asociación que está muy bien, pero que tal. Entonces, ¿qué ha sido, qué han decidido? Pues que era una persona independiente, que en mi caso yo no trabajo en ninguna compañía, ningún operador, y que sí puedo dedicarlo más tiempo de una forma institucional. Es decir, no porque puede ser algún celo de que, bueno, sí, pero es que el presidente y tira para su compañía. Aquí se trata de tirar para el sector. Es decir, mi obligación será de trabajar con ADI, trabajar con el MITMA, con el Ministerio de Transporte, trabajar con la Agencia Estatal de Seguridad, en fin, con todos los actores, ¿no?, de toda la cadena de valor, para poner en valor al sector. Y además que yo creo que ahora es que toca, ¿no? Por esos temas de cambio climático, de expulsión de la carretera de contaminación y tal, yo creo que toca. Entonces, a mí me parece, y por eso a mí este reto me hace muy atractivo, porque ya no defiendes una compañía, una cuenta de explotación, sino que está defendiendo al sector, ¿no? Y esta es la idea de poder trabajar para el modo ferroviario, no para la empresa de las 10 empresas que tenemos asociadas, ¿no? Y que además tienen matrices, pues, francesas, suizas, alemanas, españolas, en fin. Y además es una compañía que está reconocida por la Patronal Europea de Vagones, por la OIP, o sea, que reconoce en España esta asociación. Es decir, que tiene un peso, tiene su importancia. Hasta ahora, desgraciadamente, el ferrocarril, pues con una cuota tan pequeñita como tenemos, pues no salimos en los periódicos, lo que debiéramos, pero se trata de darle empuje y, bueno, pues ponernos ahí en valor. Andrés, cuando empiezas a armar la agenda de temas y de prioridades, tú ya fuiste mencionando con quién tienes que empezar a articular y a reunirte. ¿Cuáles son los temas, y ya mencionaste algunos brevemente, cuáles son los grandes temas que tienes en la agenda? Pues yo creo que hay un objetivo, además, que está puesto por Europa, que es Mercancías 2030. Hay un proyecto en el cual toda Europa se ha comprometido a que tenemos que darle más importancia, darle más cancha al ferrocarril. En concreto, en España, el objetivo es que en el año 2030 la cuota del ferrocarril de mercancías sea el 10%. Estamos en el 4%. Es decir, y tenemos ya 7 años, nos quedan solo 7 años. Tenemos que hacer un esfuerzo brutal, con lo cual
Primero, yo creo que hay que explicar, porque al tener tanta cuota, yo creo que si una compañía es triste, desaparece, no salimos en los periódicos, porque no somos marginales, ¿no? Entonces, la gente yo creo que no es consciente de que existen operadores privados que apuestan su dinero, que hay gente que ha puesto dinero para hacer este negocio, aparte de los administradores públicos, ¿no? En el caso español de Renfe, pero que hay muchos privados, cada vez más, en el que, bueno, ha hecho una apuesta por ahí. Con lo cual, hay que dar una pedagogía en nuestro modelo. Hay que explicar también que nosotros no estamos en contra de la carretera, que parece que siempre hay un trade-off de ferrocarril versus... No, somos complementarios, es decir, que podemos hacer... La carretera se puede subir al ferrocarril. Ahora mismo todos estos operadores que están en FAPROVE están invirtiendo mucho dinero en vagones compatibles con la carretera, a la cual se pueden subir los semirremolques, se pueden subir los camiones, y es algo que debería ser algo razonable, es decir, que parece lógico que los camiones se muevan en una primera milla, o sea, del inicio al final, y esos señores duerman en casa con sus familias, y que para la grande distancia lo que tiene que hacerlo es el ferrocarril, que lo que hace es una larga distancia, y déjame que diga, aunque sea un poco frívolo, es un señor solo que no duerma en casa, pero es que si no serían 18 vagones, 18 personas que van en camión que no duermen en casa, y con lo cual es todo más compatible si lo hacemos de forma racional, es decir, no se mueven tantos volúmenes, no se congestionan las carreteras, además, pues el ferrocarril tiene un nivel de contaminación muchísimo más pequeño que la carretera, trabajamos la huella de carbono, además hay ahora mismo yo creo que muchas mercancías que además son susceptibles de subir. Aquí en el FAPROVE hay vagoneros que tienen vagones de granel sólido, de granel líquido, cisterna, portacoches, portacontenedores. O sea, que es que muy poquitas cosas se pueden quedar para llevar en otros medios, ¿no? Con lo cual, yo creo que es el momento, efectivamente, darle oportunidad al ferrocarril de que lo pueda demostrar. Hay que explicarlo, hay que hablar con los grandes cargadores para explicarles que es compatible, que además, incluso de esa cultura y de esas jornadas que se pueden ver, puedes ver que, porque lo complicado del transporte es que tú vas a una dirección pero vuelve vacío, ¿no? Pero estoy convencido que si alguien que tiene retornos lo hace más rico, lo hace más económico, seguramente, y que además es que, bueno, estamos descongestionando. O sea, yo a veces cojo la carretera para... Tengo una casita a la playa y cuando voy cruzando camiones y camiones y camiones y camiones que van en la dirección que yo voy. Digo, oye, esto, o sea, algo estamos haciendo mal, porque esto seguro que se podrían ir por el ferrocarril, ¿no? Entonces, hay un tema importante que es pues, explicar lo que hacemos, explicar cómo lo hacemos, llamar a los cargadores para decirles que existen fórmulas, que existen posibilidades de combinar la carretera con el ferrocarril. Y luego, si me apura, aquí nos metemos también en otro tema que puede ser más espinoso, pero que yo creo que el Estado debe también apostar por este modo. O sea, es una fórmula de decir, señores, ha llegado el momento de darle importancia. España probablemente tenga la cuota más baja de toda Europa en cuota de ferrocarril. O sea, nos gana hasta los vecinos que nos están haciendo muy bien, los vecinos de Portugal, pues tienen un 6%, tenemos un 4%, no te voy a decir cuota de 2 dígitos que tienen en Francia, en Alemania, en Suiza es la leche, ¿no? Entonces, en España, ¿qué nos está ocurriendo? ¿Por qué estamos tan bajos, ¿no? Es cierto que España es el segundo país en toda la Unión Europea que tiene la orografía más abrupta, ¿no? Después de Suiza, ¿no? Pero Suiza tiene un 50% de cuota de ferrocarril, con lo cual han hecho, yo creo que el gobierno o el Estado ha tomado decisiones para decir, no, vamos a defender, no por defender o tener cierto enseñamiento, sino porque es bueno para todos. Yo siempre lo comparo un poco con el tema del fumar, ¿no? Siempre se dicen, no es bueno fumar, el fumar es malo y tal, ¿no? Dejen de fumar, pero nadie deja de fumar. Ahora, el gobierno tiene que decir, se acabó, saca una ley para que se prohíba fumar en los espacios y se acaba. Pues entonces aquí a lo mejor, a lo mejor estoy diciendo aquí alguna una burrada, pero a lo mejor sí que hay que decir, oye, hay ciertos sectores en los que tiene esta pasar por el ferrocarril, sí o sí, porque si no es una cuestión política además, ¿no? Porque se está hablando ya de temas de congestión, de contaminación, y luego hay un trato desigual. Quiero decirte que cuando un camión va de A a B con una mercancía, pasa por una línea, una carretera de alta capacidad que no paga. El ferrocarril, cuando va de A a B por una vía, cada metro que va pagando un canon ferroviario. Con lo cual, tú sí pagas tu carretera ferroviaria
la carretera no paga su carretera porque la pone el Estado, el gobierno, con su presupuesto, ¿no? Luego ahí el escandallo de costes no es muy racional, no es justo, ¿no? Y después, pues hay otro tipo de deseconomías, ¿no? Que se producen que tampoco no están metidas, ¿no? O sea, todos los accidentes, todos los problemas que hay, pues eso, bueno, el ferrocarril tiene menos, en ese sentido, menos accidentabilidad. Bueno, pues si de verdad metemos todos los costes, pues a lo mejor nos llevamos a una sorpresa, ¿no? De cuál es efectivamente el análisis coste-beneficio de cada modo. Pero insisto, yo no lo trato en un tema de animadversión en la carretera. Yo creo que es compatible. Y además, cuando ves que en otros países la cuota ha subido tanto, o sea, Estados Unidos tiene un 35%, o sea, pues dices, estamos obligados a modificar nuestros hábitos, estamos obligados a cambiar toda nuestra actitud, porque hay una cosa que decía Galeano, ¿no? Que decía, pues vamos hacia el desastre, pero joder, ¿en qué coche vamos, eh? Pues esto, aquí igual, o sea, podemos ir al desastre climático y tal si no hacemos hábitos que ayuden a que esto sea menos infierno, ¿no? El tema de Bueno, contaminación. nos has planteado el panorama con mucha claridad. Andrés, cuando ya has mantenido, imagino, reuniones con algunos grandes cargadores, ¿qué sienten cuando les vienes con este planteo? De empezar a migrar parte de su carga, de colaborar en que ese 4% crezca, ¿no? Que hay mucha resistencia. ¿Cuáles son los peros que te ponen o que te presentan? Pues mira, hace poquito estuvimos precisamente en una jornada que hicieron a ECO, que es el gran cargador de este país de producto de consumo, ¿no? Y curiosamente, pues salía que no conocían el modo. Tú fíjate, ¿no? O sea, no conocían, ¿no? Uno, hay gente que lo hace, incluso hay compañías que tienen su propia división logística de ferrocarril. Es decir, pero había muchos que no conocían, ¿no? Yo creo que también los que lo han hecho es porque han hecho una fe ciega en el modo y han querido estar. Entonces, si nosotros damos servicio, si damos competitividad, si explicamos, que lo que te decía antes de la pedagogía, explicar que y conseguimos a través de no sé si es bueno mejor cargador a cargador, pero sí en las asociaciones o los lobbies de cargador decir, mira, aquí tenemos, hacer una especie de gran banco, ¿no? De decir, todos estos tráficos, independientemente de quién los puede hacer tal, estudiar unas corrientes de origen-destino y hablar con los propietarios de vagones, también a través pues, de la asociación, porque seguro que se van a encontrar sinergias y se van a encontrar formas de equilibrar todo ese dato. Y lo que chocaba es eso, como que no lo conocían, ¿no? O sea, que siempre más flexible, más rápido el camión, ¿no? Cuando precisamente es pues un colectivo en el que manejan mucho volumen, o sea, porque hay que transportar muchos bricks de leche, de bebidas, de productos, o sea, que es justamente, tienen el perfil que se puede adaptar justamente al ferrocarril, ¿no? Entonces, bueno, de esa jornada que fue muy interesante y además muy enriquecedora, salió el ir avanzando y el ir precisamente explicando que hay fórmulas y sobre todo que hay voluntad, porque al final si tú tienes voluntad de efectivamente de transformar, de un poco cambiar el marco, ¿no? Yo creo y ahora también hay otro tema con todos estos temas de problemas de cambio climático, y es que muchos de los grandes cargadores en sus Rs, o sea, lo que es sus principios corporativos, ¿no? Lo que dicen es que tienen también un compromiso con el medio ambiente y entonces quieren meter en todos sus tráficos esa rebaja de ser más sostenibles, de ser más verdes, de tratar de efectivamente contaminar menos, con lo cual yo creo que bueno, es el momento dulce y tenemos que aprovechar para que efectivamente toda esta cultura se transmita, ¿no? Ok. Solo para entender un poquito más sobre FAPRO y sus socios. Hoy comentaste los vagoneros, un término realmente para mí es nuevo. O sea, generalmente 10 socios hablas. ¿La mayoría de ellos no tienen material tractor? Ahora, fundamentalmente son propietarios de vagones, De vagones. fundamentalmente, y ahora sí que algunos ya han empezado a tener locomotoras, tracción, ¿vale? Porque lo normal era ir al que había antes el operador público, que era Renfe, pero ya también han entrado otros operadores, otros traccionistas, ¿no? Que ya ponen la oferta de sus locomotoras, con lo cual, bueno, esto también ha permitido que el abanico se abra.
Pero tú fíjate el drama de esto es que habiendo ya más operadores con tracción, con máquinas, ¿no? Pues resulta que la tarta no crece. Es decir, la cuota es el 4. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que Renfe ha ido en detrimento, bajando su participación a costa de que los privados han ganado más. Pero a costa de Renfe, no a costa del mercado. Es decir, la tarta es la misma. Ok. Lo que pasa es que empezaron tímidamente todos los privados y poco a poco van cogiendo, pero porque quitan tráficos a Renfe, déjame que diga cariñosamente. Y yo creo que eso es un drama, ¿no? Lo importante es crecer. O sea, hay que crecer. Ya veremos después cómo se reparte por eficiencia, por calidad, por servicio, pero tenemos que crecer. Y esto es el gran reto, pero de los traccionistas, de los vagoneros, de los talleres, de la entidad pública, de ADI, o sea, todos y por supuesto, ¿no? los que aportan la carga para que seamos capaces de tener más cuotas. Y aquí ya no es un tema partidista, o sea, eso es un problema casi de país. Es decir, tenemos que ser capaces de que, además en España, sabes que con este tema del AVE, de alta velocidad, pues la vía nueva es una vía de ancho estándar, de ancho IC, con lo cual los más de 10.000 kilómetros que había de ancho ibérico se han quedado solos. Es decir, que en la parte de ibérico, bueno, pues funciona algo de cercanías, un poco de regionales, pero la gran mayoría no tiene uso, con lo cual es el momento oportuno para aprovechar que por ahí pues marchen con más alegría, ¿no? los tráficos de estos operadores, ¿no? Okay. Solo igual para relativizar el 4%, ¿no? Tú estás hablando de qué componente se le destina de toda la carga que se mueve al ferrocarril, pero en realidad supongo que viene creciendo, cuando hablamos en términos absolutos de volumen de toneladas movidas, supongo que el conjunto de la carga en el país viene creciendo año tras año y lo viene acompañando también un crecimiento de toneladas movidas por el ferrocarril. ¿Es correcto eso o no? Bueno, yo creo que es un crecimiento muy tímido. Bien es ¿No? cierto que estamos en una serie temporal en la que ha habido un COVID que nos ha hundido mucho y ahora se está recuperando, ¿no? Y luego también es cierto que es un poco, o sea, estamos hablando de una media global de 4%, pero cuando vas por sectores es más desigual, ¿no? Por ejemplo, el tema de automoción, o sea, las fábricas de coches, pues pueden tener una cuota yo creo, del 15, el 16%, ¿no? O sea, que si es, incluso hay fábricas de Volkswagen en Navarra, que el 50% de su producción que hacen sale por ferrocarril. O sea que después esto es un poco más, va por barrio, ¿no? Globalmente sí es el 4, ¿no? Pero hay sectores en los que son más dinámicos, ¿no? Entonces, no crece mucho más, por esto que decía que la tarta no crece, ¿no? Y lo que ocurre es que también alrededor de esto, y vuelvo un poco con la pedagogía, con el no conocimiento del sector, siempre hay un mantra para el ferrocarril que se dice, es que el ferrocarril está para las grandes distancias y para los grandes volúmenes. Falso. O sea, el ferrocarril está para los grandes volúmenes, es cierto, pero no necesariamente para las grandes distancias. Quiero decir, lo que hace falta son frecuencias. Nosotros, cuando yo trabajaba en Semana, hemos hecho tráficos de 80 kilómetros, de llevar carbón desde el puerto de Coruña hasta una central térmica de Meirama, que está a 70, 80 kilómetros, y hacíamos 3 composiciones al día. SEAT, que está en Martorell, a unos 30 kilómetros, quizá menos, del puerto de Barcelona, hace tráficos de 20, 30 kilómetros donde lleva coches y lleva componentes. ¿Qué ocurre? Mucho volumen y puede hacer 2, 3 ciclos al día. Es decir, Almusafes, ahora Ford, que está cerca de Valencia, del puerto de Valencia, está planteando ya el que todos los coches que van de la factoría, que son menos de 20 kilómetros, al puerto, hacerlo por tren, no por camión. Es decir, que al final, si uno se empieza con una hoja en blanco y empieza a ver, dice, esto se ha hecho porque siempre has hecho así. Es que el que siempre se ha hecho así no quiere decir que se siga haciendo así. O sea, se puede modificar conductas, lo que hablaba antes de los hábitos, porque quizá vamos a tener la mente en blanco. Pongamos, yo creo que es susceptible de cambiar, de modificar hábitos, ¿no? Y luego quitar mantras. O sea, que yo conozco, bueno, en España muchos, y te diría que de los 6, en un top 10 de 10, los 6 primeros tráficos de más volumen se hacen en distancias que no pasan de las comunidades autónomas. O sea, que bien la gran distancia y tal, está muy bien, efectivamente, y eso ayuda mucho a que los costes se diluyen, pero oiga, que hay soluciones a las cortas distancias y soluciones muy prácticas y muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, todo es un proceso de desestructurar viejas leyendas urbanas y que cuando se conocen,
pues yo creo que permite abrir más la mente y abrir un poco más el escenario. Esperemos que así sea y ojalá Venga, colaboremos con este video a que más empresarios vayan cambiando paradigmas y conceptos. Andrés, ha sido muy amable, seguiremos en contacto para ver cómo sigue este avance con FAPROVE. muy bien. Pues muchas gracias, Mario, por esta oportunidad de darnos a conocer. Y bueno, oye, pues luego también, aparte, cuando ya hagamos los deberes en España, pues tenemos que ir por Latinoamérica también, a ver si podemos también echar una mano, ¿no? Como no, claro que sí, te tendremos en cuenta. Nosotros estamos justo en particular en Uruguay con todo un desarrollo del ferrocarril Sí, realmente explosivo y sorprendente. Aquí tenemos algunos compatriotas tuyos como Luis Rivero, español, que está trabajando aquí en uno de los le operadores. ¿Lo conozco conoces a Luis? a Luis Guillermo Rivero, un gran hombre, muy amigo, buena persona, excelente, sí, sí. Bueno, él va a ser el operador, justamente, él está como CEO del operador ferroviario que va a transportar realmente más de, creo que son 2 millones de toneladas al año de pulpa de celulosa, así que realmente tiene una responsabilidad muy grande y después estará abierto a otras cargas también a desarrollar. Y esto que comentaste sobre las cortas distancias, bueno, este gran ferrocarril está justamente en una corta distancia y esto que decías del paradigma es tal cual, es lo que he escuchado de mucha gente con la que conversamos sobre esto, ese concepto que tú estabas dando, tratando de derribar. Así que bueno, Andrés, muchísimo éxito y Pues muchísimas gracias. vale, pues oye, dar un abrazo a Luis Guillermo. Y yo para acabar quería decir de un paisano tuyo, de Mario Benedetti, ¿no? Ajá. Eh, un dicho que él ponía que era que había que evitar tres figuras geométricas, ¿no? Uno que era los círculos viciosos, dos que era los triángulos amorosos y tres que dice y las mentes cuadradas, ¿no? Entonces, vamos a ver si somos capaces de quitar esas mentes cuadradas, ¿sabes? Y tratar de abrir más el frente holístico para poder dar soluciones que buena falta nos hacen a fin, la humanidad, ¿verdad? Está todo Así que dicho. Muchísimas gracias muchas entonces. gracias, Mario. Un Un abrazo. abrazo. Chao. Chao. Este programa ha sido patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologística.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.